Que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de los que en este momento acudimos a la palabra de Dios y estamos dispuestos a recibir un mensaje que fue expresado por el profeta Oseas hace muchos años, pero que es vigente a nuestro tiempo, que de hecho se está cumpliendo en nosotros y se va a cumplir todavía. El tema es llamados hijos del Dios viviente, que es una expresión, una declaración de parte de Dios en Oseas 1:10. Bien, el tiempo de Oseas fue cuando el reino se dividió. Después de 3 reyes que mantuvieron unido a Israel, el reino se dividió. Cuando Oseas va a profetizar, estamos hablando del año 750, 755 más o menos. Y dice al principio que reinaba en Israel o el reino del norte Jeroboam II, y en el reino de Judá estaban Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así que unos 30 años, quizás más, fue el ministerio de Oseas. Lo que nosotros vemos que sucede en él, en su vida y en su profecía, abarca muchos años. En ese tiempo de esos reyes hubo prosperidad. Sin embargo, desafortunadamente esa prosperidad hizo que el pueblo se volviera más injusto, que se alejara de Dios, que lo dejaran, que tuvieran vidas inmorales y que hubiera mucha corrupción. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una mujer que adora a otros dioses y tiene muchos novios. Lo manejo así porque es probable que esta mujer servía como una adoradora de esos ídolos, que incluía el que tuviera muchos novios a la vez. El Señor le dijo a Oseas que pusiera estos 3 nombres a sus hijos. El primer hijo que tuvieron se llamó Jezreel, que significa Dios siembra o Dios esparce. Y dice: haré cesar la casa, el reino de la casa de Israel. Es decir, ya Dios había decidido juzgar a su pueblo Israel, al reino del norte, porque no habían dejado el pecado, no se habían apartado de la idolatría. Después, el segundo hijo fue una niña y le puso Lo-ruama, porque no tendré misericordia de la casa de Israel. Lo-ruama significa no amada o no compadecida. Y después el tercer niño se llamó lo llamó por mandato del Señor Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo ni seré vuestro Dios. La situación que se estaba viviendo en este momento y en esta etapa del pueblo de Dios era una mezcla total. La nación de Israel pretendía alabar a Dios, adorarlo, ofrecerle sacrificios, y al mismo tiempo tenían que ver con el culto idolátrico. Y esto al Señor le dolió mucho, le pesó, y les dio la oportunidad, porque ya habían pasado casi 200 años desde que se había dividido el reino e Israel continuaba en la idolatría. Así que en medio de esa situación tan difícil, tan complicada, tan triste, encontramos que el Señor hace una promesa. Y en Oseas 1:10 dice: sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Esto me lleva mucho la atención, porque cuando Israel fracasó, cuando Israel se alejó totalmente de Dios, el Señor hace una promesa. Y esta promesa nos incluye a nosotros ahora. ¿Por qué? Dice 1 de Pedro 2:10: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así que, según Pedro y según lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 9, esa promesa se cumple en nosotros, los que ahora creemos en Jesucristo. Y realmente así lo dice Pablo,
que todo lo que el Señor fue preparando, dice que lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria. Así que en un sentido, nosotros también somos parte de esos vasos de misericordia, o sea, en los que Dios ha mostrado su amor y su gracia. Y explica en el versículo 24, es decir, a nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Primera implicación, al pueblo de Dios se le llamó la esposa de Dios. A Israel se le llamaba el pueblo de Dios, pero en este momento el Señor hace una promesa de que serán llamados hijos del Dios viviente y nos incluye a nosotros. Esto es que nos pone en una posición y en una relación con Dios especial, estrecha, que no logró la nación de Israel y que no se alcanzó bajo la ley, bajo ese pacto en el que el hombre tenía que agradar a Dios y tenía que alcanzar, cumplir la ley, y que definitivamente no pudo. Y el Señor hizo esta promesa porque iba a enviar a Jesús para que Él en nuestro lugar cumpliera la ley, pagara nuestros pecados, nos hiciera justos y nos hiciera sus hijos. Encontramos en Oseas 1:11 la promesa 2. Dice, y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe. Entonces, la primera promesa que mencionamos, se ha cumplido a través de la iglesia desde el primer siglo y hasta la fecha, y seguimos en este tiempo de gracia. Pero va a terminar después de que Jesucristo venga en las nubes por nosotros, todos los creyentes, como dice en su palabra, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, es decir, todos los que aceptaron a Jesús y que quedaron en el polvo y se hicieron polvo, de ahí donde quedó el polvo de lo que era su cuerpo, el Señor los va a levantar y van a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y ahí Jesús en las nubes después también va a tomar a los suyos, a los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor para siempre. Y ahí será cuando inicie la gran tribulación. Ahí será cuando vendrán los 4 jinetes del Apocalipsis, que será el anticristo que va a unificar el gobierno, la economía, la religión, y que va a establecer una paz momentánea y no real. Entonces, de ahí son 7 años en los que va a suceder esto, y al final de esos 7 años, después de la gran tribulación, Jesucristo va a venir y se le conoce como la manifestación de Jesús. Viene y va a llegar al Monte de los Olivos y una vez más será una sola nación. Los 2 reinos, Judá e Israel, volverán a ser un solo pueblo, el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué encontramos después? Oseas capítulo 2, versículo 5, ilustra a través de la esposa de Oseas. Pensó y dijo, iré tras mis amigos. Y el Señor dice que el pueblo de Israel lo que hizo es que fue tras otros dioses y los adoró. Y entonces el Señor hace una promesa y dice, pero yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Así que cuando Jesús venga, al venir en poder y gloria y al venir a rescatar a su pueblo Israel,
Ahora sí, su verdadero pueblo, o su pueblo en esta tierra, lo va a reconocer y va a ver las marcas en sus manos y en su costado y le van a decir: Señor, ¿dónde te hicieron esto? Y según otra profecía que veremos más adelante, el Señor le va a decir: fui herido en la casa de mis hermanos. Y ahí lo van a aceptar como el Mesías. Pero todavía más, me llama la atención que dice en el versículo 18. Vean, primera profecía acerca de esto. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Después de que Jesús es aceptado como Mesías, ha salvado a su pueblo, Él va a juzgar a las naciones de la tierra, de eso hablaré en otra ocasión, y va a iniciar el reino milenial de Cristo. Jesucristo va a reinar 1000 años sobre la tierra. Y en estos 1000 años va a hacer un pacto con las bestias, las aves y los reptiles, de tal manera que esa fiereza, que esa forma en la que vive ahora la naturaleza va a tener un cambio. Va a ser posible que el león camine con el cordero y, como alcanzamos a ver en esta imagen, el niño andará igual con un becerro que con un león. Porque Jesús va a reinar en la tierra, porque Satanás va a ser atado 1000 años y en un sentido no va a haber pecado, va a haber justicia. Así que vamos nosotros a ser parte de ese reino de 1000 años de Jesús en esta tierra, porque vamos a regresar con Él cuando Él venga por segunda vez. Sin embargo, en Oseas encontramos en el capítulo 3 que algo había sucedido. Resulta que ya que esta mujer, muy probable, lo más seguro es que la misma con la que se había casado Gomer, la esposa de Oseas, lo había abandonado, había dejado a sus hijos. Oseas había sentido ese dolor, profecías, palabra que Dios le dio, fue con esa intención de que él pudiera identificarse. Y todavía más, el Señor le dice a Oseas: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas. Es decir, si fue difícil que él tomara a una mujer que era idólatra y que tenía muchos compañeros, porque así era la idolatría, ahora todavía le manda que vaya por ella, pero ahora ya la llama mujer adúltera, porque ya se había casado con él, y le dice que la ame como ama el Señor a los israelitas. Qué tremendo. Y dice: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y la toma otra vez, pero en esta ocasión le dice que ella se va a guardar y que incluso ni él la va a tocar, para ilustrar que la nación de Israel va a tener una pausa, va a tener un tiempo que ahora nosotros entendemos que es el tiempo de gracia. Pero dice en el versículo, pero sí quiero leer. Dice: porque muchos, Oseas 3:4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, etc. Entonces, muchos días van a estar así, son los días que estamos viviendo. Dice el versículo 5, pero después volverán los hijos de Israel y buscarán a su Dios. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí es que se va a cumplir en un futuro, que una vez más Dios va a unir el reino. Sin embargo, capítulo 4 de Oseas dice el versículo 1: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Aquí ya está hablándole a la tierra. Aquí está hablando a toda nación y casi podré yo decir en todos los tiempos, pero creo que más en el tiempo que estamos viviendo. Cuando dice aquí, el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, estamos hablando de una demanda, hay una acusación, hay alguien que está acusando a la humanidad y que tiene un derecho legal. Las cosas que estamos viviendo hoy en día es porque hay un derecho legal que el hombre le dio a Satanás para ser acusado y para que acontezcan situaciones de enfermedad, de muerte, de desastres, como una consecuencia del pecado. Porque la demanda es que no hay fidelidad. Es decir, casi toda la gente, en verdad casi toda la gente cree en Dios en alguna manera. Aunque no en Jesucristo, pero cree en Dios. ¿Sí? Aquellos que niegan la existencia de Dios es porque no quieren sentir en su conciencia que están pecando, que hacen mal. Y les es más fácil decir, no, Dios no existe, y así no tienen carga de conciencia de sus pecados. Pero cuando viene el temblorcito, cuando vienen los problemas, ahí sí claman a Dios. Entonces, la gente cree en Dios, pero vive sin tomarlo en cuenta. Le dedica un día, le dedica un rato, se pone serio para escuchar estar en su religión y después se aleja de Dios. Infidelidad hay. No hay misericordia, que es algo que ahorita voy a mencionar en qué consiste, ni conocimiento de Dios, es decir, no terminan de conocerlo, no tienen una relación con Él. Esto da derecho legal. Al estarse con un pie adentro y un pie afuera, le da derecho legal al enemigo. No hacer misericordia, no amar a Dios significa, y no conocerlo trae un derecho legal. ¿Qué otras cosas? Dice, solo hay perjurio, que significa que prometen o juran que van a hacer algo y no lo hacen. Mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio. Homicidios tras homicidios suceden. Esto no es más que las noticias de cada día o de cada noche. Veamos las noticias y solo vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar todos los fraudes que han hecho en el gobierno, todas las mentiras que han dicho en las empresas, en la sociedad, asesinatos, robos, adulterio. Las noticias tienen que ver con tanta maldad. Hay un derecho legal para que haya las cosas que estamos viviendo. Entonces, la cuestión es que todos estos pecados se convierten como en semillas que traen más de lo mismo. Y el Señor le dijo a Oseas, y Oseas proclamó, mi pueblo, dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, en verdad la falta de conocimiento trae la destrucción. Esta es la realidad. Esta es la situación que estamos viviendo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos que por un lado el Señor dice que la falta de conocimiento trae destrucción, encontramos la salida que Dios nos da. Y dice en Oseas 6:6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Sí? Así que esta es una palabra que Jesús utilizó también.
Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, en la versión Reina Valera, Oseas 6:6. Porque resulta que cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, esa palabra misericordia tiene que ver con tres aspectos. Tiene que ver con fuerza, tiene que ver con amor y tiene que ver con permanentemente. Es decir, que misericordia significaría amar con todas las fuerzas permanentemente. No pido de ustedes sacrificios, pido que me amen continuamente. Y no quiero holocaustos, quiero que me conozcan. Esto lo vemos otros ejemplos y la forma en la que Dios ve los sacrificios en citas como Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, donde Samuel precisamente habla con el rey Saúl, quien desobedeció a Dios, y Dios había dicho que el lugar a donde fue Saúl que tenía que destruir y tenía que acabar con Amalek. Le perdonó la vida y perdonó lo mejor del ganado. Y cuando Samuel le dice por qué lo hizo, dice, es que es para ofrecerle sacrificios a Dios. Y Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Así que para Dios es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Es mejor que obedezcamos durante la semana a que vayamos un día de reunión como si fuera un sacrificio. El Salmo 40, versículos 6 al 8 habla sobre Jesús. Es una profecía sobre Jesús y dice, he aquí tú no quisiste sacrificios, por tanto como está escrito en el libro, vengo a hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios está buscando. Y en el Salmo 51, versículos 17 al 19, David, después de que pecó de una manera tan terrible como fue cometer adulterio y asesinato, y que el profeta Natán lo confronta, este es el salmo en el que David expresa su arrepentimiento. Y dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado, contrito, quebrantado, es el mejor sacrificio. Y finalmente encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, las mismas palabras que expresó Oseas. Voy a explicar. Dice en el versículo 9, Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ya Jesús tenía a otros discípulos, pero aquí le hace un llamamiento específico a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos eran considerados traidores, eran pecadores, porque cobraban a su pueblo, tomaban una parte y le daban al imperio romano los impuestos. Dice el versículo 10 que aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, seguramente de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente. ¿Con quién se llevaba Mateo? ¿Quiénes eran sus amigos, sus compañeros? Pues también eran publicanos, cobradores de impuestos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que lo que el Señor Jesús nos muestra en este pasaje es que para Él era más importante en su ministerio, y hoy en día es más importante, que expresemos nuestra necesidad de Dios y que exista un arrepentimiento, un acercamiento a Él, más allá de la religión que tenemos, más allá de las cosas que nosotros hacemos. Lo que necesitamos es su perdón, su presencia, es amarlo. Misericordia quiero significa amar a Dios. Y cuando nosotros ahora entendemos eso y lo amamos, nosotros estaremos dispuestos a entregarlo todo al Señor. Así que estas promesas se van a cumplir. Se están cumpliendo nosotros, o se han cumplido, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios estamos esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento es ese acontecimiento previo al juicio que viene sobre la humanidad, sobre toda la tierra. Pero después Jesús se va a manifestar. Después de la tribulación, la gran tribulación, el Señor se va a manifestar, y los que hayamos ido con Él regresaremos y reinaremos con Él 1000 años. ¿Cómo podemos estar preparados? Porque en verdad la situación después del arrebatamiento, la gente que haya escuchado, las personas que habrán recibido el mensaje, pero que no lo aceptaron, que no hicieron misericordia, que no amaron a Dios y no vayan con Jesús en el arrebatamiento, van a ser perseguidos, porque ellos van a recordar que no deben ponerse la marca del anticristo, con la cual van a poder comprar y vender. Y entonces van a pasar hambres, además de las cosas que van a empezar a acontecer, porque desde los primeros juicios, los primeros 4 jinetes, encontramos, después de que el anticristo se establece, va a haber hambre, guerra y muerte. Así que eso van a pasar las personas que no se entreguen ahora a Jesús. Y si no quieren ir al infierno, tendrán que evitar la marca. Y dice la Escritura que van a ser decapitados. Porque en un momento de apocalipsis en los cielos llegan multitudes que fueron decapitados por su fe, por reconocer ahora sí a Jesús, pero ahí ya no va a ser tan fácil. Así que no lo recomiendo. Yo te invito, quien quiera que seas, que aproveches hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Hoy Jesús quiere que tú seas llamado hijo del Dios viviente y que tú seas llamado alguien que hace misericordia, alguien que ama a Dios con todas sus fuerzas y que lo hace permanentemente. Así que confío que el Señor va a tocar tu corazón y te invito a que tomes un tiempo para hablar con Él y para rendirlo todo y para volverte con todo tu corazón a aquel que te ama. Dios te bendiga.